Corría el año 2004 cuando el lingüista V. Poersken comunica al mundo que ha detectado la existencia de un neolenguaje. Lenguaje construido sobre unos ladrillos llamados palabras de plástico. Un filtro que se interpone entre la realidad y cualquier sujeto observador. Frases vacías, colonizadas por palabras que en manos de la burocracia pierden su significado, palabras como experto, inclusión, igualdad, proceso, plan, desarrollo, ciencia, progreso, información, sanidad, etc. Palabras con prestigio convertidas en meros sonidos. En palabras de plástico. Palabras que forman parte de los discursos de la burocracia. Frases que en boca de la burocracia dan la impresión de decir algo aunque que no dicen nada. Son solo conjuntos de palabras huecas en el sentido de que no hacen referencia a nada concreto. Discursos tan generales que son válidos tanto para Colombia como para China. Intemporales, apropiados tanto para el presente como para dentro de 30 años. Manifiesto por la ciencia. La ciencia se ha convertido en una parte esencial de nuestra sociedad sin cuya contribución es impensable mantener y mejorar los niveles de progreso, tecnología, calidad de vida y conocimiento que nos hemos impuesto como objetivos para el siglo XXI. A pesar de ello, está emergiendo en los países desarrollados una corriente política global que minusvalora, cuando no ignora, el papel de la ciencia en nuestras vidas con el resultado de un inexorable deterioro en la salud y el medio ambiente. Manifiesto por el progreso. El progreso se ha convertido en una parte esencial de nuestra sociedad sin cuya contribución es impensable mantener y mejorar los niveles de ciencia, tecnología, calidad de vida y conocimiento que nos hemos impuesto como objetivos para el siglo XXI. A pesar de ello, está emergiendo en los países desarrollados una corriente política global que minusvalora, cuando no ignora, el papel del progreso en nuestras vidas con el resultado de un inexorable deterioro en la salud y el medio ambiente. Cuando se usa la palabra ciencia como palabra de plástico desconocemos si hablamos de un método, de un campo del saber, biología, física, química, sociología, antropología, etc., de ciencia aplicada, de ingeniería, de tecnología aplicada, y a qué, etc. no sabemos nada. La ciencia queda así convertida en un sonido sin un contenido concreto. Al mismo tiempo, su vacío nos evoca múltiples imágenes y sentimientos positivos, progreso, desarrollo, la ilustración, esperanza, etc. Sonido que nos remite a miles de representaciones futuristas sobre la conquista del espacio, supercomputadoras, la medicina, la inmortalidad, la victoria de la razón, etc. Todo un arrebato de ideas y representaciones positivas nos vienen a la mente. Aunque no tengamos ni idea de los caminos que debería seguir esta verdad única, la ciencia, para conquistar la felicidad universal. O si la ciencia, y qué ciencia, es el vehículo adecuado y único para ello. Las palabras de plástico cumplen la función de ocultar la realidad misma. Bajo el sonido ciencia el mundo desaparece quedando solo las imágenes de un futuro brillante, sin sombras, que exige un esfuerzo al que no podemos negarnos. ¿Quién puede oponerse a la ciencia? Llevamos años empujados hacia una utopía, llamada sociedad basada en la ciencia. Aunque la ciencia haya dejado de ser una actividad, una cosa concreta, para convertirse en un objeto, algo que falta. La sociedad basada en la ciencia nos define, somos seres carentes, seres sin ciencia. Entonces, ¿quién puede oponerse a la ciencia? La palabra ciencia utilizada de este modo es tan general, tan vacía, está tan alejada de la realidad que impide cualquier interrogatorio. Bloquea las preguntas concretas. Bloquea las preguntas más generales, ¿ciencia para qué? ¿Qué ciencia? ¿Con qué medios? ¿Qué dirección de la ciencia? ¿Con qué costo? ¿En beneficio de quién? ¿Es ciencia o solo la promoción de un producto? ¿A quién perjudica esta dirección de la ciencia? Todo queda en un, lo dice la ciencia, no hay preguntas. Los expertos. El sonido ciencia, la palabra de plástico, nos separa de nuestro vivir diario. Impide cualquier análisis crítico. La tiranía se disfraza de razón. Aterrizan en la tele los que dicen que saben, los expertos. ¿Y quién puede oponerse a los expertos? Los expertos poseen el monopolio de la ciencia, dictan lo que es verdad y lo que es fake.
La palabra ciencia en boca de la burocracia encubre la mitad de la historia, los efectos colaterales. Oculta los conocimientos que no encajan con las letanías de los nuevos sacerdotes. Silvia Tesi, en 1989, ya trató de explicar cómo los científicos de la sanidad reducen la salud a una dimensión, la técnica. Ocultando que la salud también es un problema social, principalmente social, que requiere medidas sociales, agua potable, viviendas dignas, sanitarios, electricidad, alcantarillado, aire limpio, apoyo mutuo, acceso a buena alimentación, trabajo digno, etc. Sin embargo, la ciencia reduce la salud al medicamento. Reducida la salud al medicamento, la ciencia nos remite a los expertos, a los que dicen que saben. Los expertos nos piden seguir la ciencia, como si la ciencia fuera un oráculo, no una actividad llena de incertidumbre, de dudas. Una obra colectiva que se desarrolla lentamente a través del tiempo mediante la discusión y la discrepancia, la bronca en la ciencia, de Ortega. La ciencia, entendida como un oráculo, se incorpora a nuestras conversaciones. Quien no usa la jerga de la ciencia pasa por ignorante. Nuestro narcisismo se alimenta con el uso de estas palabras de moda. Los relatos de plástico acaban organizando nuestras cabezas y tras esto nuestras vidas. La sociedad queda dividida entre los que saben y los que no saben. La ciencia, de puntillas, sin hacer ruido, dicta quién manda y quién obedece. Las reglas de juego se reducen a una, lo han dicho en la tele. Bajo la autoridad que otorga la ciencia, el experto construye su mundo feliz. Tras la aparente neutralidad de los discursos huecos, con la palabra ciencia, da comienzo la transformación de la sociedad. Primero fue el verbo. ¿Quién puede oponerse a la ciencia? ¿Quién puede cuestionar a los expertos? Las carencias detectadas por los expertos, somos seres sin ciencia, ponen a funcionar una maquinaria compleja con múltiples piezas y engranajes. Las carencias requieren medios para solucionarse. Presupuesto, editoriales, encuestas, burocracia, periodistas, leyes, políticos, corrupción del lenguaje, expertos, planificación, logística, titulares, fundaciones, relato, portadas, asesores, publicidad, inversores, consignas, trepas, programas, agencias, inquisición, influencers, acciones, policía, psicología, portavoces, debates, chiringuitos, redes sociales, nuevas palabras, famosos, subvenciones, censura, algoritmos, verificadores, bots, tertulianos, propaganda, opinión pública. Segregación, mitología, RQR, etc. Y junto a las palabras vacías de contenido aparecen otras, también creadas por la burocracia, son las palabras perversas. Fatiga pandémica, si el sacrificio pedido a la población no funciona, las muertes se multiplican, la culpa es de la población. Nunca de la burocracia. Resiliencia, hay que ser Superman o Superwoman, ese la vida te quiebra, eres una persona floja, etc. El lenguaje se ha convertido en un poder en sí mismo, que atrapa a la gente con brazos fantasmales, y la fuerza a ir a lugares a donde no quiere ir. Friedrich Nietzsche.